Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí junto a ustedes abriendo de un lado a otro la ventana 14 para asomarnos a las noticias más importantes de Cuba en este lunes 11 de marzo de 2019. Hoy voy a comenzar con un tema de La Habana, el regreso de las bicicletas a las calles de la ciudad más importante del país y cómo lo toman los residentes. Por otro lado, el periodista Henry Constantin ha logrado viajar fuera del país después de 2 años en que las autoridades le impidieran salir de la isla. Han pedido también activar el 100% de la ley para recuperar propiedades expropiadas en Cuba. Y, por otro lado, como última pincelada cotidiana, los cubanos se rigen desde este domingo por el horario de verano. Y con esto paso a revolver ese cafecito informativo que de lunes a viernes me tomo siempre junto a ustedes. Hoy está muy concentrado porque se ha acumulado café durante el fin de semana, calentito, breve, recién colado, un poco amargo, como me gusta a mí, pero siempre necesario. Y con esto me voy al tema que les había anunciado, que es la portada de hoy en Ventana 14. Les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias, todos estos reportajes en las páginas de nuestro diario 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Pues bien, las bicicletas empiezan a ganar tímidamente espacio en las calles habaneras. Es un regreso todavía muy lento. Les recuerdo a los que pues no conocen de cerca el tema, que en los años 90, con la crisis económica y la llamada del periodo especial, una manera eufemística en que las autoridades cubanas etiquetaron a la crisis económica que vivió el país después de la caída del muro de Berlín y el corte del subsidio soviético. Pues bien, después de ese momento, una de las primeras señales del colapso económico fue el deterioro galopante del transporte público. Entonces, los habaneros y los cubanos en general tuvimos que decidir en un dilema: o nos quedábamos por horas en una parada esperando un ómnibus, aquí decimos una guagua, o simplemente tomábamos el transporte por nuestras manos, nos subíamos a 2 ruedas, dábamos pedales y llegábamos hasta nuestro destino. Así la ciudad de La Habana, que no tenía una gran tradición de ciclos, se llenó de bicicletas por todas partes. No solamente de bicicletas, aparecieron parqueos, reparadores de ciclos, también un montón de opciones y un vasto mercado negro donde se podía comprar todo tipo de piezas y accesorios. Pero también fueron años muy duros, años en que la violencia contra los ciclistas aumentó, los robos de bicicleta también, y esa combinación de crisis económica ha dejado para muchos cubanos, especialmente para los residentes en las grandes ciudades y en La Habana, la sensación de que la bicicleta está asociada a la crisis, a la pobreza, al deterioro. Lo que ocurrió fue que en la medida en que comenzó a llegar a la isla el subsidio venezolano y el transporte público mejoró mínimamente, y subrayo mínimamente porque nunca retomó la situación que tenía antes de 1990, ni en la frecuencia ni en la variedad de rutas, lo cierto es que muchos cubanos y muchos habaneros se sintieron aliviados de poder dejar la bicicleta, porque en su mente la asociaban con la crisis, con el deterioro. Lo que ocurrió fue que la infraestructura también se retrotrajo. Desaparecieron la mayoría de los parqueos, los lugares de las plazas de estacionamiento, la mayoría de los lugares para tomar un ponche, reparar el ciclo, y también, bueno, pues toda esa movilidad se pasó al transporte público y a los llamados almendrones, que son los taxis privados que circulan por la capital cubana. Ahora algunos quieren retomar las ruedas, dado que el transporte público ha vuelto a deteriorarse, pero también algunos lo hacen por salud, por más independencia, pero se encuentran con 2 graves problemas. Uno, los prejuicios de que la bicicleta es un sinónimo de crisis, la bicicleta es un regreso al periodo especial, un fantasma al que mucha gente le teme en este país, pero por otro lado, a que no hay una infraestructura vial que proteja
asegure y pues dé una cobertura a estos ciclistas que se lanzan a la calle. Así que está regresando la bicicleta todavía muy tímidamente. Ha habido algunos proyectos oficiales de renta de ciclos, pero demasiado caros y demasiado puntuales, y todavía los habaneros miran con cierta incredulidad y cierta duda a los que se atreven ahora mismo montarse sobre dos ruedas y circular por la capital cubana. Y bueno, con este tema, que fue el principal de hoy, me voy al segundo, que es una noticia que me llena de felicidad. El periodista Henry Constantin, director de la publicación La Hora de Cuba, que se hace desde la provincia de Camagüey, ha logrado viajar fuera del país después de 2 años de estar regulado. Regulado, entre comillas, es la palabra que utiliza el oficialismo para decir que alguien tiene prohibición de viaje. Henry Constantin, desde 2016, fue nombrado como vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa. Por tanto, su caso, su prohibición de salida, se convirtió en un símbolo y un emblema de las restricciones a la prensa y sobre todo de las represalias y castigos que sufren los reporteros, los activistas y los opositores cubanos cuando pues intentan hacer su labor y llevar a cabo su trabajo. Desde 2013, en que se implementó la reforma migratoria, ha sido la regulación y el impedimento de viaje una de las armas represivas preferidas de las autoridades cubanas contra el sector crítico o el sector independiente. Henry Constantin es solamente una gota en un océano. Muchos otros nombres, podría estar todo el día diciendo nombres de activistas, periodistas independientes y disidentes que todavía no pueden salir del país como castigo, pero al menos hay un rayito de esperanza. Constantin ha logrado salir, creo que va a ser un viaje muy importante para él y para toda la prensa independiente cubana, y sobre todo lo más importante es que ya desde que puso un pie en el avión está presionando desde las redes sociales para que esta eliminación de la prohibición que pesaba sobre él pues también se extienda a todos aquellos que en Cuba están condenados a la inmovilidad insular, a la fuerza. Bueno, y con esto me voy al tercer tema. Es un tema que ya habíamos tocado en otro cafecito informativo y tiene que ver con lo que conocen de que a pesar de que el gobierno de Donald Trump mantuvo la suspensión del título 3 de la ley Helms-Burton, sí creó excepciones en esa ley para que se puedan establecer demandas en los tribunales estadounidenses contra compañías y empresas que están en una lista negra. Pues bien, grupos del exilio cubano en Miami han urgido al presidente de Estados Unidos a activar por completo esa ley para permitir demandas en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras contra empresas extranjeras y no solo cubanas. Empresas extranjeras que, según estos demandantes, usufructúan propiedades confiscadas tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959. Entonces hay un abogado, Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba con sede en Miami, que quiere, bueno, pues está presionando para que se pueda llevar a los tribunales a estas empresas, y dijo que es clave implementar plenamente las demandas contra compañías extranjeras con presencia económica y que en la isla y que están traficando con bienes confiscados en Cuba. Pues bien, vamos a ver, hasta ahora todo lo que ha ocurrido está en el campo de lo simbólico, no conocemos todavía ni de ninguna demanda, ni de cómo puedan implementarse, pero como decía en otra Ventana 14, esto es un disparo a la precaria línea de flotación de la inversión extranjera en Cuba. Puede espantar y asustar a muchos inversionistas que pensaban colocar su dinero en la isla en un momento en que la Plaza de la Revolución está perdiendo muchísimo apoyo económico por parte de su aliado venezolano, tampoco logra recabar un nuevo subsidio en otra nación y trata de poner sus ojos en el aumento del turismo y la inversión extranjera. Así que vamos a ver cómo va a evolucionar este tema, pero por el momento es un duro golpe, al menos en el simbolismo. Y bien, desde ayer domingo los cubanos adelantaron sus relojes en medio de los temores por una nueva crisis económica. Hemos entrado en el horario de verano. Es un horario donde, en teoría, vamos a poder usar más la energía solar, y esto llega también en medio de las alarmas
porque un recorte en la llegada de petróleo desde Venezuela y sobre todo un temor creciente de que vuelvan los apagones y vuelvan los cortes eléctricos. Así que desde ayer domingo los cubanos se rigen por este nuevo horario y es el horario de verano que estará hasta noviembre próximo vigente, un horario que se implementó en Cuba en 1928, después tuvo algunas interrupciones, pero finalmente en el último medio siglo se ha implementado con cierta regularidad. Lo cierto es que los especialistas dicen que va a resolver poco, porque en la mayoría de los hogares no se trata ahora de iluminarse, sino también de usar dispositivos electrodomésticos que son altamente consumidores y que no tienen nada que ver con la luz solar, un beneficio o una posibilidad de usarlos más. Así que bueno, estamos en horario de verano, los relojes han cambiado la realidad parece que no. Y con esto me despido, hasta mañana. Hola, buenos días, soy Joanny Sánchez y estoy aquí junto a ustedes.